El héroe y la heroína es alguien que muestra valentía, altruismo y nobleza al enfrentar desafíos y luchar por el bienestar de los demás. Ya sea en la vida real o en la ficción, los héroes y heroínas inspiran a otros con sus acciones y virtudes, representando valores universales como la justicia, el sacrificio y la determinación. En esta entrega exploraremos el concepto del héroe y la heroína y su importancia en los diferentes contextos culturales y sociales. No te vayas, quédate. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía y vamos a empezar. Bien, el concepto del héroe y de la heroína en la antigüedad es una noción rica y compleja que varía según la cultura y la época histórica. Sin embargo, hay ciertos arquetipos que suelen estar presentes en las figuras heroicas de las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, tenemos las características de la valentía y la fuerza física, ya que los héroes de la antigüedad eran generalmente valientes y poseían una fuerza física extraordinaria que los permitía enfrentarse a desafíos sobrehumanos como monstruos, guerreros o bestias. También solían ser conocidos por sus hazañas extraordinarias, como derrotar a enemigos formidables, salvar a su pueblo o realizar viajes peligrosos y aventuras épicas. Asimismo, en muchas culturas antiguas, los héroes eran descendientes de dioses o tenían algún tipo de conexión, ¿no?, con lo divino, lo que les otorgaba además poderes especiales o una protección divina. A menudo, los héroes de la antigüedad encarnaban también valores éticos y morales como la justicia, la lealtad, la honestidad y el sacrificio personal por el bien común. Además, estos solían emprender viajes o búsquedas en los que se enfrentaban a diferentes pruebas o desafíos que pondrían a prueba su coraje, su astucia y la determinación. En muchas culturas antiguas, los héroes eran honrados después de su muerte y se les concedía además, ¿no?, un estatus de semidivinidad o se les recordaba a través de mitos, leyendas y tradiciones culturales. Algunos ejemplos destacados, ¿no?, de los héroes en la antigüedad incluyen a Gilgamesh en la mitología sumeria, recordemos a Hércules de la mitología griega o también a Perseo, o Rama en la mitología hindú, entre otros. Estas figuras heroicas continúan siendo importantes en la literatura, en el arte y en la cultura contemporánea. Siguen siendo además fuentes de inspiración y admiración para muchas personas. Bien, pues la idea del héroe ha ido cambiando a través de la literatura y a través de los siglos. Vamos a ver algunos héroes y heroínas icónicos de la literatura, así como sus características y contribuciones a la narrativa. Empezaremos por Ulises, la Odisea de Homero. Bien, pues Ulises es un personaje complejo y multifacético que encarna una amplia gama de cualidades heroicas. Es reconocido por su astucia y por su habilidad para superar los desafíos ingeniosamente, como cuando ideó el famoso caballo de Troya en la guerra que lleva este nombre. Sin embargo, también muestra una cierta vulnerabilidad y humanidad a lo largo de su viaje épico, enfrentándose a tentaciones y peligros mientras lucha por regresar a su Ítaca, a su patria, y reunirse con su amada esposa Penélope y su hijo Telémaco. También en la Ilíada de Homero encontramos a Aquiles. Aquiles era el arqueotipo del héroe griego conocido por su valentía y por su destreza en la batalla. Sin embargo, su ira y su orgullo lo llevan a un conflicto con Agamenón y finalmente a la tragedia de su propia muerte. Sin embargo, Aquiles también muestra una profunda humanidad a través de su amistad con Patroclo y su duelo por su muerte, lo que lo llega a humanizar y convertir en un personaje trágico y complejo. En nuestra literatura, por ejemplo, tenemos a Don Quijote de Cervantes, que Don Quijote era un personaje entrañable y trágico que lucha por mantener vivo la nobleza de su espíritu en un mundo en el que se ha perdido el sentido de la aventura y de la caballerosidad. A través de sus locas aventuras y la búsqueda de la justicia y el honor, Alonso Quijano desafía las convenciones sociales y llega a cuestionarnos la naturaleza misma de la realidad, convirtiéndose así en un símbolo perdurable del poder de la imaginación
y de la resistencia frente a la adversidad. Asimismo, tenemos a Elizabeth Bennet, una heroína que aparece en Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que es una heroína literaria adelantada a su tiempo, ¿no? Y además es conocida por su ingenio, su independencia y su rechazo de las normas sociales restrictivas. A lo largo de esta novela desafía las expectativas de género al buscar un matrimonio basado en el amor y en el respeto mutuo en lugar de la conveniencia social o económica. Su evolución como personaje refleja un sentido de la autenticidad y autoafirmación que resuena con lectores de todas las épocas. Por ejemplo, más actual tenemos a Harry Potter, con una serie de libros de Rowling donde Harry Potter es un héroe moderno, ¿no? Cuya historia combina elementos clásicos de la literatura de aventuras con temas contemporáneos de identidad, amistad y valentía. A lo largo de esta serie, Harry Potter se enfrenta a numerosos desafíos y peligros mientras lucha contra las fuerzas del mal, ¿no? Representadas por Lord Voldemort. Su capacidad para mantenerse fiel a sus principios, ¿no? Y defender a quienes ama lo convierte en un modelo a seguir para los jóvenes lectores de todo el mundo. También encontramos dentro de la saga Los Juegos del Hambre de Suzanne Collins a Katniss Everdeen, que es una heroína moderna, ¿no? Que desafía estas normas sociales y políticas de su distópico mundo posapocalíptico, ¿no? A través de su participación en esos Juegos del Hambre y su papel en la rebelión contra el Capitolio, Katniss se convierte en un símbolo de resistencia y de esperanza para los oprimidos de Panem. Su valentía, su ingenio y sacrificio lo convierten en una figura inspiradora para este tipo de lectores. Estos personajes representan solo una muestra de la rica variedad de héroes y heroínas que han poblado la literatura a lo largo de los siglos, cada uno con sus propias virtudes, con sus defectos, con sus contribuciones a la exploración de la condición humana. Bueno, pues en la Edad Media el concepto del héroe evolucionó y se adaptó a esas condiciones sociales, políticas y culturales de la época. A diferencia de la antigüedad, donde los héroes a menudo tenían conexiones divinas o semidivinas, en la Edad Media los héroes eran más terrenales y a menudo se centraban en la figura del caballero. Vamos a ver algunas características claves del héroe en este periodo de tiempo. Por ejemplo, la caballería y los códigos de honor. Pues los héroes medievales, especialmente los caballeros, estaban vinculados por códigos de honor y comportamiento caballeresco. Estos códigos enfatizaban la valentía, la cortesía, la lealtad, la protección de los débiles y los desfavorecidos. Además, a menudo estos héroes se enfrentaban a enemigos que representaban el mal, ¿no? Como los monstruos, los dragones, las brujas, los ejércitos invasores, y su lucha no era física, sino también era algo simbólico, ya que representaban la lucha entre el bien y el mal. Al igual que en la antigüedad, los héroes medievales se embarcaban en aventuras épicas y realizaban gestas heroicas como rescatar princesas, buscar tesoros, participar en torneos y defender sus tierras de invasores. Además, en la Edad Media la religión desempeñaba un papel central, ¿no? En la vida cotidiana, y muchos héroes medievales eran devotos cristianos de un propósito divino o de una misión sagrada. Además, las historias, ¿no?, de estos héroes medievales se transmitían principalmente a través de la literatura oral y escrita, como las epopeyas, las baladas, las leyendas, y estas historias no solo entretenían, sino que también transmitían valores culturales y morales a la audiencia. Entre los ejemplos más famosos de estos héroes medievales podemos encontrar al rey Arturo, los caballeros de la mesa redonda como Sir Lancelot, también Beowulf, Roland del ciclo carolingio, incluso el Cid. Estas figuras heroicas además continúan siendo bastante importantes en la literatura y en la cultura occidental y han inspirado numerosas obras de arte, de música y cine a lo largo de todos los siglos. Bien, pues vamos a otro periodo, al periodo del romanticismo.
Aquí el héroe es una figura compleja que refleja las ideas y los valores de este movimiento artístico y cultural que surgió a finales del siglo XVIII y que se extendió, como todos sabemos, hasta mediados del siglo XIX en Europa y en América. En contraste con estos héroes épicos de la antigüedad y de la Edad Media que hemos visto hasta ahora, el héroe romántico se caracteriza por su individualismo, su sensibilidad emocional y su lucha contra las restricciones sociales y políticas de su tiempo. Vamos a ver algunas características de este tipo de héroe. Bien, pues el héroe romántico diremos que es un individuo que desafía las normas y convenciones sociales de la época, que es lo que acabamos de decir en la introducción, y que se revela contra esa autoridad establecida, ya sea política, religiosa o social, y busca la autonomía y la libertad personal. Y a diferencia de los héroes de las épocas anteriores, que a menudo eran representados como figuras valientes y estoicas, el héroe romántico muestra una mayor sensibilidad y emocional, ¿no? Puede ser atormentado por pasiones intensas como el amor, el deseo, la melancolía o incluso la angustia existencial. Además, este héroe romántico está en búsqueda de algo más allá de lo mundano, ¿no? Y de lo material. Puede anhelar la belleza, la perfección o la realización espiritual y puede embarcarse en viajes y aventuras en busca de la trascendencia. A pesar de su deseo de conexión y de significado, el héroe romántico a menudo se siente alienado y solo en un mundo que no comprende su visión del mundo, sus aspiraciones, ¿no? Y esta sensación puede desembocar en una fuente de conflicto y de angustia para el propio héroe. Y además, como última característica, bueno, voy a señalar que el héroe romántico tiende a ser idealista y apasionado en sus creencias y acciones, ¿no? Y puede estar dispuesto a sacrificar todo por una causa noble o un amor verdadero, incluso si ello significa acabar o que desemboque en un destino trágico. Algunos ejemplos de esta literatura, de estos héroes de la literatura romántica, ¿no? Incluyen a personajes como Heathcliff en Cumbres borrascosas, de Emily Bronte, Werther en Los sufrimientos del joven Werther, de Johann Wolfgang von Goethe, y el pirata Lord Byron, ¿no? En sus poemas épicos, entre otros. Estos personajes reflejan al fin y al cabo las preocupaciones y aspiraciones del romanticismo, ¿no? Así como la emoción, la búsqueda de la belleza o el significado de ese mundo cambiante, ¿no? Y a menudo conflictivo. En cuanto al contexto del realismo literario, bien, pues la representación de la heroína adquiere una dimensión más cercana a la realidad y a las condiciones sociales y políticas de la época. A diferencia de los arquetipos románticos, las heroínas realistas tienden a ser más complejas y multidimensionales, reflejando las realidades y las luchas de las mujeres en las sociedades muchas veces patriarcales y en medio de grandes cambios, ¿no? Vamos a ver algunas características clave de esta heroína. Bien, pues las heroínas en el realismo están más desarrolladas psicológicamente que las heroínas de periodos anteriores. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Pues bueno, pues exploran sus sentimientos, sus emociones y las emociones de una manera más profunda y realista. Además, estas están ubicadas en contextos sociales y políticos específicos que influyen en sus vidas y sus decisiones. Además, a medida que el realismo surge, ¿no? En un momento donde las mujeres luchaban por más derechos y libertades, las heroínas realistas a menudo están comprometidas con esa búsqueda, ¿no? De la autonomía y de la libertad personal dentro de las limitaciones, por supuesto, que estaban impuestas en la sociedad en aquel momento. Además, las heroínas realistas no son simplemente buenas o malas, sino que tienen matices contradictorios, ¿no? Pueden cometer errores enfrentándose a dilemas éticos y luchar contra sus propias debilidades y limitaciones. Y además estas están involucradas en aventuras épicas y románticas, ¿no? Las heroínas realistas
a menudo se encuentran en situaciones cotidianas, ¿no? y mundanas. Se centran en los detalles de la vida diaria y en las interacciones humanas. Vamos a ver algunos ejemplos de estas heroínas, ¿no? Incluimos a Emma Bovary, en Madame Bovary de Gustave Flaubert, ¿no? También podemos incluir a Ana Karenina en la novela anónima de León Tolstoy o Marie Tulliver en El molino de Flos de George Eliot. Estos personajes son complejos, multifacéticos y representan las luchas y aspiraciones de las mujeres, ¿no? en el contexto del realismo literario. Bien, ahora vamos a ver los superhéroes. Los superhéroes representan un tipo específico del héroe que ha evolucionado principalmente en el ámbito del cómic, como ya sabemos, aunque también se ha extendido a otros medios de comunicación como es el cine, la televisión y la literatura. Aunque son una creación moderna, los superhéroes comparten algunas características con estos héroes de la mitología y de la literatura épica, aunque con algunas diferencias significativas. Vamos a ver algunas características. Por ejemplo, los superhéroes o habilidades extraordinarias. A diferencia de los héroes tradicionales, los superhéroes suelen poseer habilidades sobrehumanas como fuerza, velocidad, vuelo, invisibilidad, telepatía o capacidad incluso para manipular elementos naturales. Muchos de estos superhéroes tienen una identidad secreta que ocultan al mundo, a menudo asumiendo así una vida ordinaria como cuando están luchando contra el crimen. Esta dualidad que encontramos entre su identidad pública y su privada es una característica distintiva del género. Traje distintivo, por supuesto. Todos sabemos que los superhéroes suelen tener trajes distintivos que los identifican y que los distinguen del resto de las personas. Suelen tener colores llamativos, símbolos icónicos y a menudo estar diseñados para reflejar sus habilidades o personalidades. La lucha contra el crimen o el mal es su principal misión, ¿no? La de proteger a la sociedad del crimen, de la injusticia, de las amenazas sobrenaturales o incluso extraterrestres. A menudo enfrentan villanos que tienen poderes similares a los suyos, pero que utilizan sus habilidades para fines malévolos. Y código ético moral, es decir, que aunque los superhéroes pueden tener diferentes enfoques o motivaciones, muchos de ellos tienen un código ético o moral que los guía en sus acciones. Entre ellos podemos incluir principios como la justicia, la protección de los inocentes y la no violencia. Entre los ejemplos más populares que conocemos actualmente, bueno, pues encontramos a Superman, a Batman, a Spiderman, a Wonder Woman, Iron Man, Capitán América, entre muchos otros. Estos personajes han trascendido los cómics para convertirse en iconos de la cultura popular contemporánea y además han inspirado a generaciones, ¿no? de fanáticos a través de su sentido del heroísmo, la justicia y del sacrificio personal. Y bueno, en la actualidad pues tenemos los héroes sin capa, que pueden manifestarse de diferentes formas y en una amplia gama de contextos. Aunque los superhéroes de la ficción continúan siendo populares y relevantes en nuestra cultura, los héroes reales también emergen en la sociedad contemporánea en diferentes roles y situaciones. Por ejemplo, encontramos a los profesionales de primera línea, por ejemplo, el personal médico, trabajadores de la salud, socorristas, bomberos, agentes de seguridad pública, etc. También los activistas y los defensores de los derechos humanos para la igualdad de género, la protección del medio ambiente y otras causas admiradas. También tenemos los voluntarios y trabajadores humanitarios, aquellos que dedican su tiempo y esfuerzo para ayudar a comunidades afectadas por desastres naturales, conflictos armados, pobreza, injusticia social. Bueno, podría seguir aquí un montón de tiempo numerándolos. También personas comunes haciendo actos de bondad, individuos que muestran compasión, solidaridad en su vida diaria. Son vistos como héroes modernos, por supuesto.
También podemos hablar de innovadores y líderes inspiradores, como aquellos que lideran con visión y valentía, ya sea en el ámbito empresarial, científico, tecnológico, político, cultural, que promueven el progreso, el cambio positivo y la aspiración en otros, ¿no? Que son considerados héroes contemporáneos. En resumen, podemos decir que los héroes en la actualidad pueden ser personas de diferentes ámbitos y roles que demuestran valentía, altruismo y compromiso con el bienestar de los demás, inspirando a otros con sus acciones y contribuyendo a hacer del mundo un lugar mejor. Y hasta aquí nuestros héroes y heroínas en la literatura y en la actualidad. Espero que te haya gustado, te haya ayudado bastante. Y nada, te animo a que me des un like, que te suscribas a mi canal y recuerda que en Facebook tenemos un grupo anónimo donde participan docentes de todo el mundo que se llama Clases de Lengua y Literatura Española. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.